Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a seguir con los ejercicios de selectividad del 2018, ¿vale? Vamos a seguir con el ejercicio número 3 del examen de junio, opción A, Andalucía 2018. Voy a leer el enunciado. Recordar que el enunciado lo tenéis abajo en la descripción. Y ahora hacemos el ejercicio, ¿de acuerdo? Muy bien. Los electrodos de aluminio y cobre de una pila galvánica se encuentran en contacto con una disolución de aluminio y cobre en una concentración 1 molar. Aquí arriba tenéis los potenciales de reducción del aluminio, menos 1,67 voltios, del cobre 0,34 voltios y del hidrógeno 0 voltios. ¿De acuerdo? Estos son los datos que nos da el ejercicio. Bien, apartado A. Escriba e identifique las semirreacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo. B. Calcule la fuerza electromotriz de la pila y escriba su notación simplificada. Y C. Razone si alguno de los dos metales producirá hidrógeno a ponerlo en contacto con ácido sulfúrico. Bien, es un ejercicio de redox que últimamente suele caer prácticamente casi en todos los exámenes de acceso a la universidad. ¿De acuerdo? Este concretamente es bastante sencillito y vamos a proceder a hacer el apartado A. Vuelvo a leer el apartado A. Escriba e identifique las semirreacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo. Bien, truquillo para acordarnos y no liarnos nunca de qué pasa en el ánodo y qué pasa en el cátodo. Fijaros, ánodo, oxidación. Las dos empiezan por vocal. Ánodo, oxidación. Siempre igual. Ánodo, oxidación. Y cátodo, reducción. Las dos empiezan por consonante, ¿vale? Con este truquillo no os liáis nunca. Ánodo, oxidación, las dos empiezan por vocal. Cátodo, reducción, las dos empiezan por consonante. Bien, pues entonces las reacciones que nos están pidiendo, que son las que ocurren en el cátodo y en el ánodo, pues como hemos dicho, en el cátodo, que es el electrodo positivo, ocurre la reducción, ¿vale? Pues cobre, 2 más, que cogerá 2 electrones y pasará a cobre 0. Aluminio, en el ánodo, electronegativo, se oxidará. Ánodo, oxidación. El aluminio pasará a aluminio 3 más, ¿vale? Más 3 electrones. Y el potencial de oxidación del aluminio, el potencial de reducción es 1,67 voltios, pues el potencial de oxidación, como le he dado la vuelta a la reacción, cambio el signo y te sale más 1,67 voltios. ¿De acuerdo? Estas son las reacciones que tienen lugar. Este sería el apartado A, sencillito. Apartado B. La fuerza electromotriz de la pila y escriba su notación simplificada. Bien. Aquí muchos os preguntaréis, ¿vale? ¿Y por qué no se me ha oxidado el cobre y se me ha reducido el aluminio? Os lo podéis preguntar, ¿vale? La razón la vamos a ver en el apartado B. En el apartado B vemos que escribiendo la reacción tal como la hemos escrito, el potencial de esta semirreacción es este y el potencial de esta semirreacción es este otro. Con lo cual, si sumo los dos potenciales, me sale que la pila tiene un potencial redo de 2,01 voltios. Un potencial redox de la pila positivo implica, cuando yo pongo aquí un potencial redox positivo, como aquí tengo un signo menos delante, el incremento de G me va a salir negativo. Y cuando la energía libre de Gibbs me sale negativa, significa que la reacción es espontánea. Luego, esto es lo que va a ocurrir. Si ocurriera lo contrario, este tendría
menos 1,67 voltios y por tanto el potencial de la pila me saldría negativo, y al negativo por negativo positivo, energía libre de Gibbs positiva y por tanto reacción no espontánea. ¿De acuerdo? Luego, por eso sé que se reduce el cobre y se me oxida el aluminio, porque me da un potencial redox positivo que implica que la reacción es espontánea. Bien, ¿y cómo ponemos la pila, la notación simplificada de la pila? Pues la tenemos aquí abajo, ¿vale? La tenemos aquí abajo. Se pone siempre oxidación, reducción, o lo que es lo mismo, ánodo, cátodo, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo en el ánodo? Pues que el aluminio se está oxidando. Pues aluminio sólido para pasar a aluminio 3+, y este que está en disolución acuosa 1 molar, pues lo tenemos que poner entre paréntesis, doble barra, que significa puente salino, y lo que ocurre en el cátodo, que hemos visto que es la reducción. Pues la reducción será cobre 2+, que está en disolución acuosa 1 molar, barra cobre metálico. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos apartados A y B resuelto del problema. Habéis visto que no es especialmente complejo. El apartado C lo leo, me dice: razone si alguno de los dos metales producirá hidrógeno gas a ponerlo en contacto con ácido sulfúrico. O sea, si lo pongo en contacto con ácido sulfúrico, lo que tengo en disolución son protones. Y si quiero que me dé hidrógeno gas, tengo que reducir los protones. Entonces, tengo que ver si a alguno de estos dos metales, el aluminio y el cobre, es capaz de reducir los protones a hidrógeno gas, y por consiguiente los metales se tendrían que oxidar. ¿De acuerdo? Entonces, las reacciones serán las siguientes. Hidrógeno que pilla 2 electrones para dar hidrógeno 2. Y aluminio, entonces tendría que soltar 3 electrones. Al aluminio tendría que pasar a aluminio 3+, más 3 electrones. ¿Vale? Este potencial me lo dan y es 0. Y el de este, aquí me dan en el potencial de reducción, como aquí lo que se está oxidando, pues en vez de ser menos 1,67 es más 1,67. En definitiva, me sale un potencial de la pila positivo. Un potencial de la pila positivo implica una energía libre de Gibbs negativa y por consiguiente reacción espontánea. Por consiguiente, esta ocurre. Luego el aluminio es capaz de reducir el hidrógeno a hidrógeno gas. Luego ahí se producirá hidrógeno gas. Bien, ¿y el cobre? ¿Hará lo mismo? Bueno, pues volvemos a poner la reacción correspondiente, ¿de acuerdo? Y me sale, en el caso del hidrógeno el potencial es 0, y en el caso del cobre, el cobre tenemos aquí que su potencial de reducción es 0,34. Como lo he puesto aquí en el sentido de la oxidación, el potencial es negativo. Cuando sumo, me resulta que esta pila tiene un potencial negativo. Si tiene un potencial negativo, la energía libre de Gibbs es positiva y por consiguiente no espontánea. Luego esta no ocurre. Bien, ya hemos terminado el ejercicio. Simplemente voy a poner un pequeño detalle, ¿vale? Que no lo hice antes, pero lo pongo ahora. Cuando hagáis esto para ajuste de reacciones redox, ¿vale? No olvidaros de que, por ejemplo, si aquí se producen 2 electrones y aquí se producen 3, el número de electrones arriba y abajo tiene que ser el mismo. Luego esta deberíamos multiplicarla por 3 y esta reacción deberíamos multiplicarla por 2. De forma 3 por 2, 6, 3 por 2, 6. ¿De acuerdo? Igual pasaría aquí. Si este produce 3 electrones y este coge 2, pues esta reacción habría que multiplicarla por 3 y esta reacción habría que multiplicarla por 2. ¿Vale? En una reacción redox tendremos que hacerlo aquí. Y aquí no. Aquí unos 2 electrones y otros 2 electrones, luego no habría que hacer nada. ¿De acuerdo? Para el ejercicio que estamos haciendo, no, como es un ajuste redox, y lo que me interesa son los potenciales, pues no haría falta, ¿vale? Pero que lo sepáis porque para reacciones en redox general sí que hacía falta. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, por favor, suscríbanse y denle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.